Radio Casilda, Record, presenta a Gustavo Orellano. Comienza Café y Debates. Gustavo junto a vos, en el aire de la radio. Empiezo por el final. Termina. Hola, ¿cómo están? Buen día y bienvenidos a una nueva edición de Café y Debates en este sábado agradable, realmente para disfrutar. Tenemos una temperatura ¿de cuánto? De 16 grados y seguramente va a ir aumentando a medida que corran las horas. A partir de ahora y hasta las 10 de la mañana te vamos a hacer compañía mientras tratamos, como siempre, por supuesto, lo hacemos, temas de interés. Te cuento que dentro de un rato nada más vamos a tener una mesa con referentes locales de distintas fuerzas políticas para conocer sus miradas y debatir sobre la situación socioeconómica del país a poco más de 10 meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación. Pero antes de eso vamos a charlar vía telefónica con el abogado laboralista Marcelo González Acuña. Seguramente lo recordarán porque no hace tanto tiempo lo llamamos para consultarlo a propósito de la reglamentación de la reforma o modernización laboral en el marco de la ley bases. Bueno, hoy volvemos a convocarlo porque realizó junto a un grupo de colaboradores un ensayo sobre el impacto que implica, o mejor dicho, que implicaría la puesta en práctica del sistema de fondo de cese laboral para sustituir las indemnizaciones por despido, lo que está contemplado precisamente dentro de la reforma laboral. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarte. Buenos días, Gustavo. Buenos días para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre a disposición para clarificar estos temas relacionados con el derecho del trabajo. Uh-huh. Para nosotros, una pequeña aclaración. En realidad, a mí me gusta más que me digan que investigo estos temas y que soy docente más que abogado laboralista, porque la verdad que las dos cosas. Nos cercenamos demasiado. en todo caso, las dos cosas. La cuestión. En todo caso, las dos cosas, Marcelo. Especialista en derecho laboral y docente. Por supuesto que sí, pero por lo general los abogados que están en el microsistema jurídico están más abocados a lo que es la cotidiana de todos los días y bueno, no tienen esta visión más amplia de lo que son los institutos del derecho del trabajo como tal, ¿no? Por eso la aclaración. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, en principio... Para que la audiencia lo tenga en cuenta. Perfecto. En principio, nos gustaría que nos explique, de la forma más sencilla posible, qué es lo que significaría este cambio, ¿no? Para un trabajador en relación de dependencia. Esto del cese... Perfecto. Hiciste una excelente introducción, porque en realidad el sistema de cese laboral, que se trae la reforma de la ley bases en su artículo 96, está presentado y regulado como un régimen alternativo de la indemnización por antigüedad del artículo 245, al que nos vamos a referir específicamente a esto, porque después da la posibilidad de, ante otras causas de extinción, de poder poner en funcionamiento el sistema de cese, pero a los trabajadores y también a los empleadores lo que más les interesa es sobre cómo podría regularse la sustitución de la indemnización por antigüedad que prevé el 245. Exactamente, vamos a eso. Vamos a eso. Bueno, lo primero que tenemos que decir que la ley de contrato de trabajo, que te cuento que el 27 de septiembre se cumplieron 50 años de la vigencia de la ley de contrato de trabajo y que paradójicamente el 25 de septiembre se reglamentó esto del sistema de cese laboral, ¿no? Te digo paradójicamente porque pareciera que esta regulación normativa, como siempre a nuestro criterio en la investigación, no sé si la leíste, un poquitito juega en contra de los derechos garantizados a los trabajadores. Parecería una ironía casi. Sí, ¿no? Parecería. Claro, sí, parecería.
No me quiero alejar del tema porque es un tema muy importante y entonces me enfoco en el sistema de cese laboral. Y vuelvo a repetir, nos vamos a enfocar en la sustitución de la indemnización por antigüedad. Este artículo 96 de la ley Brase, como repito la fecha, fue reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo, el 847 del 2024, que fue publicado en el Boletín Oficial el 25 del 9. Es decir, que hoy tiene plena vigencia tanto el artículo 96 como el decreto reglamentario. En este ámbito de la modernización que tratan de implementar a través de este sistema de cese, en reemplazo del artículo 245, lo que se trata de crear es un sistema que venga a reemplazar la indemnización. Es decir, hay distintos sistemas de cese laboral que tratan de reemplazarlo. En realidad son tres. Uno que habla de la cancelación individual, otro que habla específicamente del título que le pusieron, que es fondo de cese individual o colectivo, que ese tiene tres modalidades: el régimen de cuenta bancaria, el fondo común de inversión o el fideicomiso financiero, y por última un sistema de seguro individual o colectivo. Cualquiera de estos tres sistemas lo que tratan, no los voy a explicar por supuesto, técnicamente porque es muy complejo, Gustavo, pero lo que tratan es de sustituir la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, vamos a hablar un poquito cuáles son las funciones de la indemnización del despido por justa causa, que son muy importantes. Las funciones de la indemnización del despido de justa causa tienen reengambre constitucional en el artículo 14 bis, es decir, tiene jerarquía constitucional primero. Y en el sector privado en particular, en términos generales, en materia de contrato de trabajo individual, fue reglamentado a través de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo estableció un sistema de estabilidad impropia. ¿Qué significa esto? Que la estabilidad del trabajador depende de la voluntad del empleador. Esto significa que si el empleador, cuando quiere y porque quiere, despide a un trabajador, esto es válido, es legal. Ahora, a cambio de esa interrupción del contrato de trabajo, tiene que pagar una indemnización. Es decir, que puede despedir cuando quiera, pero tiene que pagarlo. Originariamente la ley lo que hacía, a través del artículo 245 y todas sus demás normas, era determinar una indemnización que fuese dolorosa para el empleador. Un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual. Bueno, justamente para evitar los despidos, tantas exigencias, tantos requisitos. Digo, el espíritu de la indemnización apuntaba a eso. Respondía a que en forma abstracta la ley interpretaba que cuando el empleador despedía era un hecho antijurídico y era un incumplimiento contractual que producía un daño. Y como todo daño en el derecho común tiene que ser resarcido. Bien, perfecto. Y esta indemnización tarifaria tenía tres funciones: reparatoria, sancionatoria y disuasiva. Bien. La reparatoria es que resarce en forma parcial los daños y perjuicios que le ocasionaba el hecho antijurídico del empleador. Sancionatoria porque castigaba el comportamiento antisocial del empleador. Y la más importante a nuestro criterio, que tiene que ver con esto del fondo de cese como cosa negativa, era la disuasiva, porque el costo económico de la indemnización lo que trataba era de evitar los despidos sin causa. Es decir, decirle al empleador: mira, si despedí cuando quiera, pero tenés que pagar una suma importante. ¿No es cierto? ¿Y ahora cómo es la cosa? Esa función disuasiva lo que buscaba además es darle previsibilidad al trabajador. Es decir, evitar la precariedad en el empleo. El trabajador se sintiera que estaba protegido de alguna manera por esta indemnización para que el empleador no lo despidiera cuando quisiera, ¿no es cierto? Y de esta forma también promovía la posibilidad para el trabajador del ejercicio de otros derechos. Imagínate un trabajador que quiera reclamar, no sé, que le otorguen las vacaciones en el periodo que corresponda y que tenga 30 años de antigüedad. Entonces el empleador, si lo quiere despedir por ese reclamo, va a tener que pagar 30 sueldos. Ahora, con esta nueva posibilidad del fondo de cese, no va a tener costo económico inmediato,
sí va a pagar una cuota mensual a través de los distintos sistemas, pero no le va a costar nada despedir a un trabajador. Por lo que vos me Es decís, decir, que por lo que vos me decís, está hecho a medida de los intereses de la patronal, de los empleadores. yo no, por eso te decía que yo no soy abogado laboralista, yo soy investigador. Está bien. Dentro de las posibilidades, te diría hasta ingenua, podría ocurrir que alguna instrumentación de un fondo de cese, porque ojo, el fondo de cese se tiene que instrumentar a través de convenio colectivo de trabajo, donde participa la asociación sindical con personería gremial. No es una obligación, digamos. Una posición... debe haber un acuerdo previo. Utópica. Marcelo, debe haber un acuerdo previo, no es algo, digamos, que se impone. Claro, o sea, tiene que ver con la fuente del derecho al trabajo. La fuente de la ley es el mínimo que tiene derecho el trabajador y después eso se puede mejorar por convenio colectivo. Entiendo. Entonces, lo que podría ocurrir, lo veo muy difícil en este contexto, Gustavo, es que el importe y el modo de pago del fondo de cese o del sistema de cese sea más beneficioso para el trabajador y se implemente a través de un convenio colectivo. Ajá. Lo veo muy difícil a eso. Y por eso le digo a los trabajadores que se queden tranquilos que en principio el sistema de cese todavía no fue implementado en ningún convenio colectivo, por lo que hoy si un trabajador es despedido tiene el derecho a cobrar la indemnización del 245. Está muy bien esa ¿Cierto? aclaración, está muy bien esa aclaración. O sea que eso por un lado. Y aún después, si un convenio colectivo reglamenta un sistema de cese, si ese sistema de cese es perjudicial o peyorativo respecto a la indemnización que establece el 245, siempre van a poder ir a un abogado a que reclame la nulidad de esa cláusula convencional. Ajá, siempre. entiendo. Por supuesto que ahí la van a remar de atrás porque ya va a haber ya se va a haber perfeccionado el despido sin justa causa y el trabajador va a tener que reclamar con un abogado ante la justicia. Pero bueno, después hay un montón de particularidades que sí son en contra del trabajador y que obviamente están en contra del ordenamiento jurídico integral del derecho del trabajo. Si querés te las cuento, no sé cómo estamos de tiempo. Lo más sintético posible, al menos como para hacer una semblanza al respecto. Bueno, el decreto reglamentario establece que para los nuevos contratos de trabajo que se celebren estando vigente algún sistema de cese, el trabajador cuando ingresa al empleo va a tener que optar si se queda con el régimen de la ley de contrato de trabajo o si adhiere al fondo de cese. Imagínate que eso no va a ser una opción, va a ser una imposición del empleador. Claro. Y eso va en contra de lo que en el derecho del trabajo se llama el principio de irrenunciabilidad, y es lo que le da sustento a todo el ordenamiento jurídico, que es la hiposuficiencia negocial del trabajador. Es decir, el derecho del trabajo es tuitivo y protectorio justamente por esto, porque el trabajador, si no está en un pie de igualdad en la negociación, el empleador le puede imponer lo que quiera. Imagínate un trabajador, este supuesto, que va a buscar un empleo y el empleador le dice, bueno, si querés entrar a trabajar acá, tenés que adherir al fondo de cese. ¿Qué va a decir el trabajador? Que no. Claro, no le queda otra opción. Si no, en lugar de él van a ir a buscar otro laburante, digamos. Es muy sencilla la... Claro. Pero para tranquilidad de los trabajadores, en este caso también el ordenamiento jurídico del derecho del trabajo le va a dar la posibilidad en el futuro a reclamar la nulidad de ese acuerdo por ejerciendo su derecho al principio de irrenunciabilidad que está legislado. O sea, también que se quede tranquilo en ese sentido. Es decir, yo lo que les sugiero a los trabajadores, Gustavo, es que más allá de toda esta normativa laboral que nosotros la ponemos como peyorativa para los derechos del trabajador, cuando vayan a pedir empleo y pónganse a laburar y después se verá cómo hacemos valer el derecho que tienen, ¿no es cierto? Pero siempre que busquen trabajo, que no importe todas estas cosas, que ellos trabajen. Sí, ¿Explico? Desde luego. Pero digamos, vos lo que estás advirtiendo en alguna medida de que este sistema
está viciado de algunas irregularidades, o en todo caso violenta garantías constitucionales sobre el derecho del trabajo, o malinterpreto. Toda esta modernización laboral, de un modo u otro, violentan el ordenamiento jurídico laboral en su estructura básica. Perfecto. Es así, porque es una norma que privilegia el capital por sobre el trabajo, y para hacer eso tiene que, de alguna manera atacar los derechos conquistados por los trabajadores. Esto va a ser de muy difícil aplicación, todas estas cosas. Con esta termino, a propósito de la aplicación, antes de que salga, digamos, esta normativa, lo que trascendió públicamente es que en el gremio de la construcción ya había una especie de fondo de desempleo. ¿Puede ser o estoy equivocado? Digo que en alguna... como que se tomó de ejemplo, se tomó como referencia ese sector. Bueno, sí, pero en realidad un poco se juega, con la ignorancia en el mejor sentido de la palabra, literal de la palabra, el no saber. En el sistema de la construcción, justamente allí, lo que hay es otra forma de trabajo, no hay un trabajo permanente. Generalmente el obrero de la construcción realiza una obra que finaliza, y hasta que la empresa constructora vuelva a tener una nueva obra, tiene un plazo que no va a trabajar. Entonces, claro, es como que hay un contrato de trabajo eventual en ese caso, ¿no? Que se da, el trabajo efectivamente se realiza en tanto y en cuanto haya una obra para realizarlo. Entonces la situación es distinta, y por eso es que tiene un estatuto especial, una ley especial, el trabajador de la construcción. Es totalmente... Siempre que haya una ley especial es porque esa actividad tiene una característica distintiva del contrato de trabajo en general legislado en la ley. Claro, digamos, es un gremio muy particular, digamos, es diferente a lo que ocurre en otros sectores, pero también se había hablado sobre la posibilidad de que empiecen a negociar la puesta en funcionamiento de este sistema el Sindicato de Empleados de Comercios y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Esto hasta el momento no sucedió. Digamos, no se avanzó. Sí. Y creo, Gustavo, que, las bases de los trabajadores de los gremios van a ser muy importantes, porque si alguna asociación sindical en los dirigentes de la cúspide negocian algo en contra de los derechos del trabajador, esto políticamente desde el punto de vista gremial tendrá que tener alguna connotación y consecuencia negativa, ¿no es altamente probable, de que las bases yo lo veo muy difícil la implementación de estos sistemas, Gustavo, te soy sincero. Capaz que me equivoque, ¿viste? Sí. En mi experiencia profesional, y va a ser complicado, va a ser muy complicado que todo... Igual que, el régimen especial de los trabajadores independientes con colaboradores, eso también va a ser muy difícil de implementar. Claro. Muy difícil. No se puede ser terraplanista, por más que alguien quiera decir que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, y por más que alguien quiera decir que el derecho del trabajo va a ser peyorativo a los derechos del trabajador, esto va a ser muy difícil, ¿viste? Porque hay todo un andamiaje jurídico de respaldo. Por supuesto, aquí hay que respetar. La norma jurídica está legislada, regulada dentro de todo un ordenamiento que es un andamiaje. Vos imaginate que, en la primavera del derecho del trabajo, en el 2004, la Corte Suprema dejó establecido como doctrina que los trabajadores son sujetos de preferente tutela constitucional e internacional, así que, todas estas cosas, para los que somos estudiosos de esto, nos parece que son bastante poco probables que se implementen. Se pongan en práctica. Y si se implementan, van a traer una conflictividad y... La rebeldía, antes no me salía el término, va a generar rebeldía en las bases y los gremios terminan acordando. Marcelo, como siempre... Yo creo que sí, y espero que sí, además, ¿no es cierto? Porque si un dirigente sindical acuerda un fondo de cese en perjuicio
de los trabajadores, y bueno, ahí ya tiene que haber una presunción de que está pasando algo extraño, ¿no? Seguramente. Marcelo, gracias como siempre. La seguimos en otra oportunidad. ¿Te parece? Que tengas un buen sábado. Y por supuesto, Dale, Gustavo, un hermoso, un abrazo muy grande. un hermoso fin de semana. Y saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bien, Emi, vamos a establecer una pausa comercial y a la vuelta arrancamos lo prometido en la apertura del programa, que tiene que ver con esta mesa de debate con distintos referentes locales de la política casildense. Déjale un mensaje a Gustavo. 55 61 61. Récord. Agendanos. 3464 55 61 61. Bien, faltan exactamente 2 minutitos para las 9:30 de la mañana en todo el país. Esto es Café y Debates. Gracias por escucharnos en su casa, en el taxi, en el remis, donde estés. Gracias por participar de este, como siempre digo, ¿no?, clásico programa periodístico. Es un gusto que ustedes participen, dejen sus mensajes, porque de eso se trata, ¿no? De sumar voces, una característica que forma parte de la historia de este programa periodístico. Bueno, lo decía en la apertura del programa, vamos a tener una mesa con invitados que, bueno, forman parte de la política local, son referentes de distintas fuerzas políticas de la ciudad de Casilda. Están con nosotros Majo Aguilera, en realidad María José, pero todo el mundo te conoce como Majo. Exactamente. Está bien, exactamente. Bueno, del Partido Libertario, Tomás Morales, militante justicialista, y además es el presidente del Partido Justicialista de nuestra ciudad de Casilda, y Mauricio Plancich, conocido militante radical. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, buen día a todos. Bueno, es un Gracias gusto. por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerlos aquí en Café y Debates para intercambiar ideas, ¿no? De eso se trata. A propósito de la actual situación económica y social por la cual atraviesa la República Argentina, y teniendo en cuenta fundamentalmente los 10 primeros meses de gestión del presidente de la República, Javier Milei. Bueno, no sé quién quiere tomar la posta. Me gustaría conocer su mirada y fundamentalmente ir un poco más allá. Es decir, a ver, hacer un diagnóstico o cómo interpretan ustedes la situación actual y pensar hacia futuro, hacia el horizonte. Si la Argentina va camino a, a la reactivación, a salir adelante, o por el contrario, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Que empiece la mirada de los opositores. Está bien. Mauri, si quieren empiezo. Vamos a correrle el micrófono. Ahí Vamos a está. hablar entonces un poquito. Yo el análisis que hago de estos 10 meses, el análisis también de cómo surgió Javier Milei, ¿no? Javier Milei fue un presidente que fue elegido capitalizando la bronca de la gente, ¿no? De la que tiene responsabilidad tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri de que se haya generado un Milei. Generaron mucha bronca por dos gestiones que realmente fueron también muy malas desde lo económico. Y esto hicieron de que se geste esta figura que capitalizó la bronca de una gran parte de la ciudadanía, que hizo que lo ponga como presidente. Y lo que asusta es que todo lo que dijo en campaña lo empezó a practicar en estos 10 meses. Estos 10 meses realmente han sido un cachetazo para el obrero, para el jubilado, para el docente, para toda la gente que es de clase media, y solamente podemos ver que se han beneficiado, yo creo que un 1% de la población, que son quienes están en una capa muy arriba, los multimillonarios argentinos, que han sido beneficiados inclusive tributariamente, impositivamente. No así el monotributista, que paga el triple de lo que pagaba en diciembre. No así el jubilado, que dicen que le han mejorado su sueldo en dólares, pero la realidad te marca que la mayoría no puede comprar ni los medicamentos, ni pueden, quizá en muchos casos, poder comer.
realmente el panorama lo veo muy sombrío. Veo un hombre que usa la confrontación y el odio como capital político, que no busca de consensuar absolutamente nada. Y realmente es preocupante de lo político, porque yo creo que en una etapa esta era cuando me parece que hay que buscar de conciliar, de llegar a comunión de valores en muchos casos, porque la situación está muy jodida. Y yo realmente a él lo veo por el hecho de querer llegar a lo que es el déficit cero del Estado, a un punto que realmente me preocupa mucho. No, el presidente lo marcó como una prioridad eso. Sí, pero el déficit cero a toda costa. El Estado chico, el Estado que no cubre absolutamente nada. Uno lo ha podido ver en los que fueron las inundaciones de Concordia, en el tornado de Bahía Blanca. Uno lo puede ver actualmente con la situación social cuando no llega casi ni un peso para alimento para las familias de escasos recursos. Podemos estar hablando, te digo, una hora. Bien. Pero realmente es muy, para mí, muy... Si hubiera mucha gente todavía esto lo tiene como una persona que cumple lo que dice, que va contra la casta, pero realmente lo noto con mucho odio, un presidente con mucho odio, y realmente me parece que es muy nocivo para la época que estamos viviendo. Tomás. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a correr el micrófono, así. Bueno, yo más allá de... Está bien ahí, ¿no? Saliendo al aire, perfecto. Más allá de hacer un juicio de valor sobre la figura de Milei, o sea, personalizar el debate, yo quiero hacer un análisis más pragmático de la situación y llevar el análisis al territorio local, que es donde uno desarrolla su trabajo, su actividad, su militancia, como bien vos nos presentaste. Y la verdad es que la actualidad y el día a día está complicado. Y no solamente se ve en la calle, esto se ve en el hospital. Nosotros tenemos una demanda que va aumentando día a día y eso es producto de varios factores. El primero es que la gente se está quedando sin trabajo, por lo tanto sin obra social. Por quien no lo sabe, hago esta aclaración. Tomás es el representante de la comunidad en el Consejo Asesor del Hospital San Carlos. Bueno, ahora puedes seguir porque hablás, digo, nosotros y por ahí hay gente que lo ignora, que estás en el hospital. El segundo factor también que incide directamente sobre esto es aún aquellos que tienen cobertura privada eligen el hospital porque no pagan el plus, no pagan el extra que se le cobra en cualquier efector privado, y esto también está haciendo que la demanda cada vez sea mayor y los recursos no son igual mayores, digamos, no va en este sentido, no aumenta la disponibilidad que tenemos nosotros, la oferta es siempre la misma y la demanda se va incrementando día a día. Y no solamente esto lo vemos en el hospital, lo vemos en la calle, lo vemos cuando el combustible el año pasado estaba a 300 pesos y hoy está a 1.200. Lo vemos cuando una garrafa la pagábamos 4.000 y hoy está 8.000. Vemos cuando las obras sociales y las prepagas aumentaron un 160%. La verdad es que la gente eligió un cambio, optó un cambio, si bien, y analizando el proceso eleccionario, en la votación general Milei no fue quien ganó la elección, o sea que en el balotaje, por supuesto, una herramienta válida, lícita, de la democracia, pero ahí se expresó claramente el voto contra el gobierno que estaba actualmente, por supuesto que con todas las autocríticas que le quepan al gobierno de Fernández. Milei no fue la opción, como coincido en esto con Mauricio, fue el voto bronca, pero bueno, creo que la ilusión con la que votó la gente poco a poco se va desvaneciendo, producto del malestar, que esto se evidencia en la calle, en la familia, a la hora de vivir el día a día. Creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, digamos, Milei no le mejoró la vida a ningún argentino, absolutamente a nadie. Y creo que para eso están los gobiernos y para eso están los estados, para hacer las cosas más simples y más fáciles. Bien, Majo, ante estas dos miradas sumamente críticas hacia la gestión de Milei, ¿qué tenés para decir como representante del Partido Libertario? Bueno, coincido primeramente con Mauricio acerca de las pésimas gestiones que antecedieron al gobierno liberal de Javier Milei. Sin duda, mirando 20 años para atrás, podemos traer un montón de datos que pueden explicar la situación económica de los argentinos. Claramente en 10 meses hay muy poco tiempo recorrido para capitalizar una valoración de la calidad de vida del argentino. Además, yo al kirchnerismo le achaco una destrucción
cultural de la sociedad argentina. No hicieron daño solamente en lo económico, sino en lo cultural y en lo estructural. La Argentina que hereda Javier Milei y que hubiera heredado cualquier gobierno, inclusive siguiendo con la misma bandera política, estaba muy, muy destruida y todavía sigue así. Sí hago críticas también en el gobierno de Mauricio Macri, pero creo que fue el inicio del cambio. Si no hubiera existido un Mauricio Macri con errores y con aciertos, no hubiera existido Javier Milei. Y esto del voto bronca, yo no lo comparto porque es subestimar a toda la gente que trabajó para cambiar de verdad la realidad política de la Argentina. Yo no trabajé por bronca, a mí no me convocaron por la bronca. Lo que hice fue encontrar una representación en una persona que vino a transformar de verdad la participación política de la sociedad. Esto de que empecemos a estar activos en las decisiones que toman los gobiernos por nosotros, porque elegimos un presidente que de 4 años toma decisiones por nuestra vida, por la vida de la sociedad, y no nos involucramos en nada de lo que pasa. Como decía Mauricio, esto de que no llegan recursos para los que más necesitan en Casilda o en la región, que es cierto que hay una necesidad, yo tengo mucha sensibilidad respecto a eso, pero son muy pocos los casildenses que se involucran de verdad en las partidas, en los presupuestos, en la gestión de la municipalidad, en la gestión de la provincia, que se informan acerca de cómo se ejecuta eso. ¿Y cómo se debiera involucrar, digamos, el casildense de a pie? Mira, vos tenés los espacios políticos, acá tenés 3 representantes, podés ir al consejo todos los jueves como hago yo para saber qué es lo que sucede en la ciudad de Casilda y para involucrarte y participar, como lo hice yo ayer, que utilicé la banca ciudadana para interpelar a los concejales y preguntarles por qué el gobierno de Puyaro no había adherido todavía al régimen de inversiones, al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y todas estas cuestiones, todas estas herramientas que puso en el juego el gobierno nacional, también van a ayudar a que la situación económica mejore. No podemos pedirle resultados a Javier Milei, por supuesto que yo lo interpelo, tampoco comparto un montón de cosas respecto a su forma de ver la política, pero necesitamos empezar a trabajar sobre lo que la sociedad le debe exigir al político, involucrarse de verdad. Y si nosotros interpelamos, nosotros interpelamos al gobierno municipal y al gobierno provincial para que vengan las oportunidades que por supuesto Casilda tiene cómo capitalizarlas, Santa Fe tiene muchas más para capitalizar y toda la Argentina, seguramente esta situación que les preocupa a ustedes y de los cuales han sido muy partícipes, porque los gobiernos que ustedes defienden han llevado a ese límite a toda la sociedad, educativamente, estructuralmente, económicamente, culturalmente, abriendo el juego hacia nuevas oportunidades. El argentino no es una persona que necesita de que el Estado esté siempre presente para que le resuelva todos sus problemas. El argentino es innovador, es trabajador, es pujante. Esa fue la mirada que nuestro país tenía allá por el siglo XIX y inicios del siglo XX. Acá hay muchas oportunidades, es un país de riquezas, la 8ª extensión territorial del mundo, despoblado. Me parece que es la política la que le cierra las oportunidades y que siempre está sumiendo a la sociedad en esa miseria que bien describían quienes me precedieron en la palabra. Bien. Siempre la definición de majos, digamos, no tiene nada que ver con el paradigma político en el cual ustedes sientan su consideración. Me gustaría, digamos, que intercambien ideas a partir de lo que dice Majo. Pues hace falta involucramiento social, hay una serie de cosas que ella está planteando y que, bueno, ustedes no sé si la comparten, no la comparten. No la comparto para nada. Yo arranco primero haciendo un análisis de cómo Milei está trabajando hoy. Cerró la obra pública, que es, yo creo, uno de los bastiones que tienen muchísimas empresas a nivel nacional, muchísima mano de obra, muchísima gente laburando. La obra pública
que si bien el gobierno nacional lo toma como el nicho de corrupción, como un montonal de cosas, marca el crecimiento del país como un estandarte. Vos tenés, por ejemplo, lo que es la construcción de rutas, tenés lo que es la construcción de viviendas sociales. Se ha parado absolutamente todo. Las obras públicas que hay en la provincia de Santa Fe se están haciendo con recursos propios provinciales. Y si uno se puede analizar hoy, por ejemplo, cómo están las principales industrias, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción, están destrozadas justamente por este tema, porque muchas viven de lo que es esta obra pública. Después lo que es la transferencia de recursos a la provincia son prácticamente nulas. Y esto hace que muchísimas provincias, inclusive se ha visto en las últimas elecciones, han sido prácticamente extorsionadas para que le bajen algún recurso, que solamente lo está viviendo esto Tucumán, Catamarca, Misiones, que son parte de los, entre comillas, héroes que votaron en contra de los jubilados y los que en contra de la educación pública, de las universidades. Es un tipo de gestión realmente que a mí es preocupante de todo punto de vista, porque no es dialoguista. Si bien convocó en un principio para hacer la ley de bases y condiciones con todas las provincias, todos los gobernadores fueron y firmaron la mayoría, después los terminó cagando en la cara, para ser gráfico, a todos los gobernadores. No se puede gobernar así. No se puede gobernar así. Es algo demasiado frontal. Ya te digo, está jugando con su capital político, está llegando, me parece, a un punto que me parece que se va a dar cuenta con el tiempo dónde está. Él piensa que con esto se lleva todo el punto por delante, que luchando contra la casta va a seguir sosteniendo un capital político, pero lo económico se está sosteniendo de una manera bastante endeble. Yo creo que, bueno, fue muy gráfico Chilín antes de marcar lo que es la realidad social a nivel local, pero yo noto que es un gobierno demasiado confrontativo, que está jugando demasiado al límite. Y si esto sigue así, yo no sé cuánto va a poder sostener este tipo de... Lo que está pasando con la universidad pública ha sido, yo creo que un emblema, porque todo el que no piensa como él es corrupto, tiene chanchullos, le tira todo tipo de apelativos a los diputados y a todo aquel ente que está en contra de ellos. Realmente cuesta a veces ponerle un calificativo al presidente en el modo de gestión que tiene. Cerrado, obtuso, un tipo que realmente no dialoga absolutamente más que con Yuyito González. Esto es bastante grave, porque no vi una persona que políticamente hasta el día de hoy a mí me sorprende cada día a día. El hecho de cerrar la FIP y vos ves a los militantes después poniendo corona de flores frente a la FIP. Digo, es difícil de graficar esto porque nunca lo vi en política realmente, este tipo de conducción política, y inclusive los trolls, los militantes que están en las redes, el nivel de agresividad que tienen con el que piensa distinto. La verdad, yo te digo, es muy difícil graficar en media hora todo lo que pienso, entiendo, con respecto a este... No, pero la idea es que intercambien opiniones, por eso... Sí. Con respecto a lo que vos decías y planteabas y proponías de intercambiar opiniones y dejar bien claro cuáles son los paradigmas o cuáles son los modelos de países, claro, que cada uno de los espacios que estamos acá quieren, está muy clarito, y lo dijo Majo recién, la confesión de parte, relevo de prueba. O sea, ellos quieren, o mejor dicho, el actual gobierno quiere volver y se vanagloria de lo bien que estaba Argentina a finales del siglo XIX, y es verdad, pero una verdad dicha media no es una verdad absoluta. A finales del siglo XIX, 1880, ¿sí? Generación del 80, presidencia de Roca, después de Juárez Selman, efectivamente el país tuvo un avance hacia el desarrollo, en donde llegó a ser potencia mundial, pero hay que decir a costa de qué llegó a ser potencia mundial, que es lo mismo que se está proponiendo ahora. Y tomo también lo que dijo Bajo, del tema del RIGI, el régimen impositivo a las grandes inversiones. Es básicamente volver a un modelo agroexportador en donde los grandes capitales internacionales extraen la riqueza del país, no le agregan valor a lo producido, se lo llevan, y por supuesto que así es muy tentador venir e invertir, que se van a llevar toda la plata.
El modelo agroexportador... Habría que leer el capítulo del RIGI para refutar eso que estás diciendo. Ayer casualmente lo presentaba en la Banca Ciudadana y hacía un extracto del cuerpo, y tiene un artículo que debido al consenso del cual sí estuvo abierto Javier Milei, el Senado lo agregó y lo modificó para el cuerpo final del RIGI, de la Ley de Bases, que habla acerca del fomento a todas las pymes y toda la industria que hay en la República Argentina, que devienen de esas grandes inversiones. Argentina tiene muchos recursos y esos recursos tienen que ser explotados. Por supuesto que hay una responsabilidad social, por supuesto que hay una sensibilidad ecológica, por supuesto que hay una responsabilidad del empresariado a la hora de hacer esas extracciones y esas explosiones. Pero no es cierto este discurso que he escuchado tantas veces de que vienen, nos saquean y se llevan el recurso y a nosotros nos dejan solamente el agua contaminada. Porque eso no es lo que dice el RIGI. El RIGI los condiciona mucho, tiene un peso tributario. Hay un montón de condicionamientos acerca de esas grandes inversiones y de cómo van a operar en nuestro país. Entonces, hablemos sobre el cuerpo del cual se ha votado y el cual se va a implementar. Y discúlpame que te interrumpa, sí, Majo, pero sí. Vos hablás en base a una ley votada y sancionada que, bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado, y yo lo que hablo es en base a la historia, lo que ya vivió la Argentina, en base a la generación del 80 que nos llevó a ser uno de los países más grandes del mundo, pero bajo el sometimiento, la explotación, el hacinamiento de las personas y de los obreros, la falta de respeto hacia los obreros. Por algo después vinieron los partidos populares y por algo después la Argentina con todo los inmigrantes y con nuevas ideas que traían de Europa, ideas socialistas, donde los trabajadores se empezaron a organizar, el país fue para donde fue, pero la verdad fue que fracasando no es ningún orgullo, la verdad que no es ni nada bueno volver a lo que el país fue en 1880. La verdad que esto no hace falta, digamos, ser un historiador, hay que agarrar la historia y verla, y ver y por qué pasó después lo que pasó. Insisto, acá están en juego dos modelos. Un Estado chico, en donde las grandes inversiones y el capital manda, ¿sí? En donde el capital, modera todo, y el Estado solamente está para cuestiones menores, ¿sí? Justicia, ni siquiera, no hablemos de salud ni educación. Y lo que se propone de este lado, con todos los errores que hemos tenido, es un Estado presente, en donde el Estado tiene que estar para defender al que menos tiene y al que menos puede. El que más puede no necesita el Estado. O sea, aquel que puede mandar a su hijo a la escuela, el que puede pagarse una obra social, no necesita el Estado. Yo no me quiero meter en el debate, pero muchas veces los que más tienen sí necesitan al Estado para seguir haciendo negocio. No, por supuesto, pero una cosa es... Qué mejor que sea el Estado chico para que dejen de hacer convenios con los políticos corruptos, ¿no? Que es algo que siempre dijo Javier. O sea, siempre hablamos del político corrupto, siempre hablamos de que la universidad también está llena de chanchullos. Todo el que no piensa como Milei termina siendo Pero fíjate corrupto. Los resultados que tuvieron las auditorías, Mauricio, para darte cuenta hacia dónde fueron los fondos de tu amada educación pública. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa educación pública? Por la Auditoría General de la Nación, sí, que tanto hacía 11 años que no tenían resultados. Todavía no nombró a los integrantes para auditar. Hacía 11 años que no teníamos resultados. Las universidades se auditan 3 veces por año y tienen una auditoría interna. Y te digo una cosa, te invito a que también hay que respetar la Constitución, porque en la Constitución está claramente en el artículo 75 que las universidades son autárquicas y autónomas y pero reciben fondos del Estado. Eso es la administración de las universidades, pero reciben fondos del Estado. Y por supuesto, porque es una universidad pública. Yo soy un orgulloso y ayer me llegué de nuevo porque la verdad, yo soy un fervoroso militante de lo que es la universidad pública, y realmente vos tenés que ver las estructuras que hoy tiene la universidad pública, los recursos que marca la universidad pública, ver al hijo del obrero. Yo soy un tipo que era empleado de comercio, me tomaba el Montica y me iba todos los días a estudiar. Y no lo podía hacer la carrera realmente año por año como yo quisiera, porque yo laburaba y me tenía que levantar a las 4 de la mañana todos los días para estudiar. Acá somos todos laburantes. Para estudiar, sí, pero según no Milei... sé por qué lo marcás No, así. porque Milei sabe a lo que va.
va al arancelamiento de la universidad. No. Él no quiere la universidad. Él por eso habla de que hay muchos estudiantes crónicos. La mayoría de los estudiantes crónicos son los que laburamos, los que nos rompemos para poder llegar y poder llegar al final a poder tener el orgullo de un título. Yo he visto hijos de obreros, hijos de militantes sociales que hoy tienen un título, que algunos son médicos, algunos son abogados, otros son contadores, que si fueran de acuerdo a solamente el cómo hijo quiere del la obrero, universidad todos pública, pueden Milei, hacerlo, ninguno de chicos. ellos podría llegar hoy a tener un título universitario. Yo soy primer universitario Primera de mi generación. familia, primera generación. Ajá. Yo también lo veo. Primera generación. ¿Vos ¿Y también te sabés qué? formaste en la universidad pública? Ajá. No porque, bueno, no podía. No, o sea, para hacerlo me tenía que ir a vivir a Rosario y no tenía los recursos para hacerlo. Yo tampoco, me iba a dedo todos los Bueno, días. pero yo a dedo me iba. tenía mi negocio y tenía que trabajar. Bueno, independientemente de eso, te respondo acerca de esto de la obra pública, que me parece muy interesante, sobre todo en Santa Fe, porque hay tanta necesidad de estructura. Nosotros que tenemos tanta producción que sale por los puertos, y el que hace un recorrido por el sur y centro de Santa Fe ve en qué estado están las rutas, y uno se pregunta, y yo ahora lo veo con mucha más sensibilidad, por la responsabilidad que tengo, ¿qué pasaba en el estado presente con la obra pública? Porque las rutas 33, 34, 178, que son nacionales, están destruidas, y eso no son 10 meses del gobierno de Milei que paró la obra pública. De hecho, estas son palabras que ha dicho el señor gobernador Puyaro, que inclusive fue a hacer una solicitud de la concesión para la reparación de esas rutas, porque hay accidentes y constantemente sale la producción de Santa Fe hacia los puertos por esa estructura tan deficiente que tiene la provincia. Y te digo más, vos que nombraste al Monticas, que yo lo usé durante 8 años para hacer la secundaria en otro pueblo diferente al que yo vivía. El estado presente, Mauricio, el estado presente tan importante, ¿cómo le respondió a todas esas familias que sufrieron ese trágico accidente de Monticas, que eran empresas de servicios provinciales que nunca recibían el control? Los controlaban los estados o el estado, y sin embargo quedó todo sin resolver. Fue terrible, sobre todo para quienes conocíamos algunas de las personas. Con la muerte y me parece no, que ¿sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué análisis hago yo ahora? Que cada vez tenemos menos servicios. Cada vez tenemos menos servicios. No. Y gracias a que no haya más subsidios en el transporte, cada vez hay menos ¿Sabes servicios. por qué te lo Se digo? están cayendo empresas. La santafesina Eso no ya es no cierto. está más. Hay muchas otras empresas que también están dejando de brindar el servicio. La desregulación del transporte abre la el juego para desregulación, nuevas ¿sabe qué va a empresas. traer? Que las combis en negro van a terminar llevando la gente porque eso no... es tampoco haber leído el Bueno, decreto de desregulación 883. No, yo leí lo del RIGI. Lo del RIGI le da beneficio impositivo por 30 años a empresas. Y también le da muchos beneficios a Galperín, por ejemplo. Si esa guita la usarían hoy en desarrollo social, hoy no había ningún pibe con hambre. No, se la dan a Galperín la plata. Pero ¿cuál es el problema? Que el empleador más grande de toda la Argentina tenga algún beneficio tributario. ¿Y quién es? Beneficio recibe. ¿Vos sabés cuántas Hay personas muchos trabajan otros para reciben. Mercado Libre? Es sin lugar a dudas un benefactor social, Galperín. No, por porque favor, emplea más por favor. gente, ¿Cómo hace benefactor emplea más Más acá el gente que micrófono, 20 a ver. empresas juntas. Disculpen una intervención, y hablando de la famosa desregulación, esto puedo hablar con conocimiento de causa, el perjuicio gravísimo que le ha causado a la salud pública la famosa desregulación y la política o las nuevas políticas que se quieren implementar. Con esto de la desregulación se han eliminado cientos de organismos estatales que justamente tenían la idea de un Estado presente. Se eliminó la Superintendencia de Servicios de Salud y dejó librado al mercado nada más y nada menos que la salud pública. O sea que nosotros, como hospital de autogestión, ahora no hay ningún organismo al cual el hospital le pueda reclamar cuando las obras sociales y cuando las prepagas no pagan por los servicios que reciben sus pacientes en el hospital. Y la desregulación no es un cuento de hadas. La verdad que es justamente achicar el Estado a niveles en donde el concepto del liberalismo establece que sálvese quien pueda. El que puede salvarse se puede salvar, el que tiene plata, el que tiene trabajo, el que tiene forma de vivir bien lo hará, y el que no, que se joda, que se joda. Y lo que propone acá Majo es más, digamos, participación.
participación de la ciudadanía. La verdad que la ciudadanía va a participar en el tercer sector, en las instituciones, pero nosotros, la clase dirigente, no podemos dar como solución a la falencia del Estado que salgamos a participar. Eso lo harán los voluntarios, eso lo harán las instituciones que tendrán un objetivo para mejorarle la vida a la gente, pero desde otro lugar, desde el voluntariado, desde la participación ciudadana. Nosotros tenemos que proponer políticas de gobierno que tiendan a mejorarle la vida a la gente. Y yo le preguntaría, y yo para cerrar por mi parte, y que me diga un resumen de a qué argentino le mejoró algo la vida con respecto a hace un año atrás. ¿Quién está mejor? ¿Quién puede, pagar la comida? ¿Quién puede pagar el alquiler? ¿Quién puede pagar los servicios? Ayer estaba mirando una encuesta, la gente va al supermercado a comprar en cuota comida. Compran arroz y compran fideo en comida. El mes que viene, ¿quién va a pagar la tarjeta esa? O pagamos el resumen o pagamos la comida de nuevo. Yo estoy como moderador, no puedo opinar. Tenés razón. Majo, para vos es la pregunta. Respecto a lo que decías acerca de que lo que proponen los gobiernos liberales o a quién le ha resuelto la vida a Javier Milei, déjame decirte que en este documento que se conoció, que se llamó, o que le dieron a llamar la bitácora o bitácora de gestión de Javier Milei en 10 meses, la mayor inversión y el mayor presupuesto que se asignó a las carteras de gobierno fue a Capital Humano, que es un ministerio muy grande donde vos tenés niñez, tenés salud, tenés educación, tenés trabajo, tenés la asistencia de todas las personas que más necesitan en nuestro país, con lo cual coincido. Como les decía antes, yo tengo mucha sensibilidad porque aparte vengo de una familia humilde, que me crió sin planes, sin subsidios, sin ninguna de todas esas cosas. Eran otras épocas de la mentalidad del argentino que... Eso habría que verlo, porque habría que ver cuánto pagaban la boleta de luz en tu casa. No, a mí me crió mi mamá sola y me acuerdo muy bien que había necesidades, lo recuerdo muy bien, pero no importa, eso... o sea, va de la mano acerca de cómo uno ve el Estado dentro de la resolución de lo que necesita la ciudadanía. La ciudadanía lo que necesita es que la macroeconomía se acomode, que es lo que está trabajando Javier Milei, y que después haya resultados en la micro, que por supuesto es lo que más viene retrasado y se los voy a tomar como crítica, porque es a donde lo vemos las familias, los trabajadores, los microemprendedores, los comercios, las pequeñas urbes, la economía funcionando. Pero para eso necesitamos tener estabilidad. Y si hay una cosa que se hereda de los gobiernos, del Estado presente, de las ideas del socialismo y de las maravillosas políticas públicas que han traído radicales, peronistas, justicialistas y todas las otras expresiones, es sin lugar a duda pobreza y castigo hacia el que trabaja. Dejaste toda una definición que seguramente va a invitar a responder a Mauricio y a Chilín. Ocurre que nos queda... Chilín. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí, Sí, así le dicen a Tomás. Está bien, Claro. yo no lo sabía. Mira, yo no lo sabía. Yo creo que... No, digo, y tenemos poco tiempo. Sí. Un segundo. Un segundo. Se viene la segunda parte. Sí, por supuesto, da para seguir, Seguro por que da supuesto. para seguir. En media hora es imposible acabar este tema. Agotarlo. Se ha ahondado la pobreza, se ha ahondado la crisis laboral, porque si uno lo invita a ir a la Secretaría de Trabajo a ver todos los días cuántas pymes están dejando a sus empleadores sin trabajo, se ha hecho una regularización, justamente una reforma laboral que perjudica claramente al empleado, al obrero. Lo que deja de gráfico estos 10 meses, no ha habido una sola obra, una sola ruta arreglada, una sola vivienda social, no ha habido una baja de impuestos como tanto que dijo que se iba a cortar la mano en estos 10 meses. O sea, la gestión de Milei a Casilda la ha perjudicado gravemente. No ha traído un peso ni siquiera para traer un plato de polenta para una persona. Todo se hace cargo la municipalidad, la provincia, que son los que le están poniendo el pecho, porque el gobierno nacional realmente se ha olvidado de la provincia de Santa Fe, se ha olvidado de Casilda.
no nos traen absolutamente nada. Bajó el O sea, impuesto para mí, inflacionario, cero. bajó el impuesto inflacionario, que es el más distorsivo de todos. Pero aumentaron todos Y los de la servicios gestión públicos. municipal La tendría gente mucha está pagando cosa para 10 decir. veces más en luz, está pagando 10 No veces tengo más en tiempo. agua. Se viene Nos Chichinada. echan, nos echan. No, ya se viene Chichinada. Una última A ver, postal, una foto rápido, de lo que pasa en Casilda. Cada vez veo más gente revolviendo la basura, buscando comida en los tachos de basura, buscando cartón, y eso que la verdad sí es un avance, yo no lo quiero ese avance. Bien, la seguimos en otra oportunidad, si les ¿Cómo parece. que no? Siempre está muy bien intercambiar ideas, porque esto fortalece la democracia. Por supuesto, hay gente que coincide o no con las posiciones que se escucharon acá, pero de eso se trata. Sí, tal cual. Bueno, Porque si no tendría que haber un discurso monopólico donde esa es la participación de la que yo digo, que no necesariamente tiene que ser partidaria y siempre con respeto y con valor a las opiniones divergentes que hay. Esta es la idea del programa y vos sabés cuál es mi posición. Sí, Yo señor. soy absolutamente crítico del gobierno de Milei, pero Y bueno, está muy bien. por eso, pero una cosa, digamos, es fijar posición a través de una editorial y otra cosa es que yo intervenga en un debate, digamos, inclinándome a favor 3 de uno contra o 1, a muy favor de injusto, otro. señor. No, está bien. Por eso Señor te digo, oyente. No. Yo, digamos, no fijé ninguna posición mientras ustedes discutían. Tranquilo. Me limité simplemente a coordinar. Por eso digo, yo cuando opino, es el opino, y responsable cuando del entrevisto, desastre entrevisto. humanitario que tiene hoy la Argentina. Simplemente eso. Ahí está, se lo vamos a dejar al señor Plansich como cierre. Nos vamos, tenemos un montón de mensajes, pero bueno, Gustavo, Pablo, Sandra, los recibí a todos. A ver, este de acá, María Esther, disculpen porque no puedo leer, digamos, qué es lo que plantean por falta de tiempo, pero gracias a todos por haberse comunicado. Nos reencontramos el sábado a partir de las 9 de la mañana para hacer una nueva edición de Café y Debates. Muchas gracias. Hasta entonces. Radio Casilda es Casilda. Somos el ADN de la ciudad y la región.